Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia. Y vamos a dar comienzo entonces a la exposición del doctor Jaime Cruz, especialista en educación, quien va a presentar su trabajo, su nuevo trabajo, la educación para la vida, o un sistema educativo para la vida. Entonces los dejo con él. Alguien les distribuyó unas hojitas, esas hojas están escritas en el 2011. Llevo 4 años pensando en este tema de educación, ¿no? Y lo que escribí allí era justamente el planteamiento inicial de este trabajo, que aún no lo he concluido. Espero terminarlo en los próximos meses, después de Semana Santa, ya como un documento armado que tiene, justamente como se lee ahí en el documento, tiene 3 tomos con sus diferentes partes, ¿no? Claro, son 15 capítulos, ¿no? Y trata temas muy diversos, porque claro, la educación está metida en muchas partes, ¿no? Entonces, es eso. Vamos entonces a yo escogí algunos puntos que fueran significativos dentro del documento para orientar lo que sería ideal, sería un debate. No sé si podamos tener tiempo para eso. Entonces, lo que yo estoy redactando es una educación para la vida. El norte es la vida, ¿no? Para el siglo XXI. Y me he apoyado en lecturas, unas lecturas muy diversas, y lo que he tratado de armar es un tejido de esas lecturas para poder analizar el sistema educativo colombiano. La persona que más me ha apoyado es en el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, que entre otras cosas fue la persona consultada por el Ministerio de Educación y el CESU para el documento que elaboraron recientemente. En mi opinión, han debido consultarlo antes del documento. Él hizo un prólogo muy diplomático, ¿no?, para hacer entrega de su opinión ahora en mediados del año pasado. Bueno, en las páginas que ustedes recibieron creo que está esta reflexión. La reflexión que se presenta en este documento se inscribe en el debate de los presentes años sobre la transformación de la educación superior en el país, debate que se inició con la propuesta 2010 del Estado para la reforma de la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior en el país, y el correspondiente rechazo por el estudiantado. Eso es lo que vivimos en esos momentos. Ahora, esta reflexión se ofrece como un aporte paralelo a ese debate, advirtiendo que se separa del ámbito y de los enfoques predominantes en el mismo por cuanto sea considerado necesario observar el total del sistema educativo y no restringirse a la educación superior. Uno no puede hacer un análisis de la formación de una persona en este pueblo si no lo mira en total de su desarrollo. Entonces, y además tomar la vida humana y su dignidad como el sentido de la concepción, la conducción y la evaluación de la educación. Y en función de ese sentido de la educación, asumir como el reto dominante de su ejercicio y de su análisis, su calidad y por lo tanto su pertinencia. Edgar Morin, en el prólogo del estudio Acuerdo para lo Superior 2004, él envió un prólogo para ese trabajo, afirma: se requiere hoy por hoy, para un análisis justo y próspero, para un cielo terrestre, una educación articulada de la básica y media a la terciaria y superior, pasando por la investigación aplicada. Es la tesis de él desde el punto de estimar el proceso educativo. Y con ese propósito se propone focalizar el proceso educativo en el ámbito nuclear de la formación de toda persona, la autoconstrucción de conciencia, en una tarea conjunta, articulada, de los aprendizajes del conocimiento y de la comprensión. Es esa tríada la que define bien la formación
de uno de nuestros estudiantes: conciencia, conocimiento y comprensión. Anticipo una de las observaciones que he venido haciendo en este documento. La comprensión, como una tarea fundamental, ha sido ignorada en general por el sistema educativo. Fuera de algunos docentes, algunas instituciones, fundamentalmente el pilar que hemos armado nosotros es el sistema de conocimiento, y aquí vamos a ver cuándo cometimos ese error. Y entonces en los tomos, el tomo 1 es mirar un poco históricamente qué ha pasado. 3 pensamientos claves sobre la vida humana que se gestaron en el siglo XX. Y luego 4 momentos significativos sobre el pensamiento educativo. Y la parte segunda de ese primer tomo es el desafío contemporáneo 1990-2025. Estoy señalando el 2025 por cuanto el gobierno en este momento ha asumido responsabilidades del 2025. La propuesta del CESO era 2034, acuerdo para el 2034, pero hay elementos fundamentales de ese año que nos invitan a trabajar sobre esa tesis. Y en el capítulo 4, el compromiso de la educación en la transición de los siglos XX y XXI. En realidad, el país pasa por un momento interesante para hacer cambios fundamentales, más allá de la educación, cambios de cultura ciudadana. Entonces, debemos aprovechar a ver cómo participamos en esa tarea. Por lo tanto, el tomo 2 se dedica justamente a analizar el fenómeno de la vida, la configuración y el rol del cerebro humano. Justamente una de las cosas que debería manejar un maestro es alguna información sobre el trabajo del cerebro humano para ver cómo apoyo el proceso educativo de los chicos. Y el sentido de la vida. Luego vamos a trabajar sobre los saberes y la información y ya el sentido de la educación, es decir, dirigido a la calidad de la vida. Y el tomo 3 trata de entrar a algunos aspectos ya propositivos: las directrices del nuevo sistema educativo colombiano, los actores institucionales de la educación, la matriz del nuevo sistema educativo. Y en la parte segunda, aspectos estratégicos y organizacionales del nuevo sistema y aspectos operativos del nuevo sistema. Todo esto pensado en un territorio en escenario de paz. Ese es el índice. Claro, me perdonan ustedes, yo he trabajado ya muy elaborado el tomo primero y el tomo 2. La parte propositiva es la que estoy elaborando y quiero la colaboración de ustedes con la opinión sobre ese tema, sobre el tema educativo. Todas las observaciones que ustedes hagan, las preguntas que realicen, etcétera, las vamos a registrar y yo voy a tratar de contestarla directa o personalmente o a través del documento. 2 comentarios especiales. Se han incorporado en el tomo 2, capítulo 3, planteamientos iniciales sobre el cierre del conflicto armado y en especial la fase post-conflicto, en cuanto a herencia que nuestra actual generación entrega a la juventud de hoy y del mañana. Lo que nosotros estamos heredando a nuestros hijos y nietos es el conflicto. Tenemos que establecer una pauta para ayudarles a ellos a sostener la etapa del posconflicto. Y claro, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿seremos capaces de producir una formación apropiada para esta juventud con miras a superar los actuales fenómenos de narcotráfico, violencia y corrupción que se manifiesta ahora en la existencia de una tríada desarticulada de cultura, moral y ley, característica de nuestra sociedad de hoy? Me estoy apoyando para el tema de la violencia en el profesor que trabajó mucho tiempo en la Universidad Nacional, ahora está en la Universidad de los Andes, Hermes Torres, creo que. Tovar, tal vez. Sí, Hermes Tovar. ¿No? Me estoy apoyando en él. Y en el caso de la desarticulación de cultura, moral y ley, es el planteamiento que ha venido haciendo Mocus en este momento.
mirando la sociedad colombiana a través de esa desarticulación. Y finalmente el tomo 3 incorpora una síntesis bajo el título de Reflexión Propositiva 2014-2015, en el cual se referencian y comentan brevemente los diversos aportes institucionales y grupales que se han ofrecido al gobierno de la opinión pública en pro de una transformación del sistema educativo colombiano. Y hay que señalar que muchas instituciones han trabajado fuertemente. Con años de anticipación, la Universidad del Rosario hizo un planteamiento sobre educación superior. El documento reciente de la Universidad de los Andes es un planteamiento muy completo. La Universidad del Norte, que es una universidad que está creciendo muy fuerte en el país, hizo un planteamiento muy completo. Y la Universidad Nacional reunió dos grupos de trabajo, uno a nivel de rectoría para analizar el tema de la educación y otro nivel justamente de la Facultad de Economía con el apoyo aquí de la academia. Sí. Entonces se ha hecho muchos esfuerzos y hay que aprovechar ese momento para hacer cosas profundas allí. Esto es un análisis que va desde los años 1948 y 1990 y se corre hasta finales del siglo XXI. Los colombianos que nacieron en 1990, su expectativa de vida es 80 años. Ellos llegarán al 2070. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso. ¿Qué va a pasar con esa generación que ya tiene en este momento, si nació en el 90, tiene 18 años de edad? Es decir, ya es ciudadano y tiene que tomar decisiones en las próximas décadas. ¿Cómo los preparamos? Ese es nuestro compromiso de todos. Ahora, yo leo aquí, si lo alcanzo a leer, ¿no?, la radiografía que hace en el libro de corrupción, metáfora de ambiciones y deseos, de Hermes Tobar. Dice, este ensayo es una visión histórica general, él es historiador y economista, sobre cómo ha operado la corrupción en Colombia desde el siglo XVI. Es decir, quiere decir que el planteamiento de este autor es que la corrupción es estructural histórica en el país. Y la corrupción no claro que corresponde al ladrón que se roba un celular, pero es los niveles y las niveles altos de nuestra sociedad la que maneja ese tema de acuerdo con este autor. La historia de un Estado administrativo por saqueadores y por élites interesadas en legalizarse más para sí y sus intereses que para la sociedad en su conjunto. Este es un autor, repito, 20 años más o menos trabajó en la Universidad Nacional, ahora está trabajando en los Andes, y es su opinión de historiador. Luego viene el texto tomado de la introducción del libro Corrupción, metáfora de... del libro, es el prólogo del libro Las guerras reveladas de María Teresa Rondero. El prólogo de ese libro es de James Robinson, que es el autor de Por qué fracasan los países. Mire lo que dice él en el prólogo de ese libro, que es justamente dedicado a la realidad colombiana. Dice, la democracia colombiana tiene su origen no en movilizaciones populares y exigentes de mayor participación, como en países europeos, sino como una forma de regular la detentación del poder por parte de las élites, y la arquitectura de Estado ha sido tal que la movilización popular se volvió más controlable. Bajo esta luz, el triunfo de la democracia colombiana, miren la gravedad de este planteamiento,
el triunfo de la democracia colombiana podrá ser un triunfo de la historia, pero no es uno de la sociedad en general. Es una voz muy autorizada. Y termina allí, tomado del texto Pensar la Universidad de Mocus, que lo publicó en el 2014. Una clara característica de la sociedad colombiana contemporáneo es un alto grado de divorcio entre ley, moral y cultura. Esa es la radiografía de nuestro país en las pasadas décadas, por personas muy autorizadas. Yo sencillamente lo estoy anotando ahí para establecer entonces los cambios. Y los cambios van a darse, en mi opinión, como un cambio fundamental en el 2025. Nosotros el desminado, que es importante para que nuestros chicos yendo a la escuela no mueran, ese desminado va a durar aproximadamente más de 10 años. Eso es lo que se calcula el desminado. Ahora, los recursos petroleros de este país tienen una vigencia en lo que está detectado de menos de 10 años. Es decir, que nosotros perdemos la energía petrolera en un tiempo muy breve, seguramente antes del 2025. Y en el 2025, yo no sé por qué el analista Jeremy Rifkin planteó el 2025 como el surgimiento de una nueva revolución tecnológica. Estamos viviendo la revolución tecnológica de las TIC, las comunicaciones y la información. Él plantea que la biotecnología va a surgir en el 2025. Entonces tenemos una nueva revolución que tenemos que atender. Y es importante anotar lo que el presidente y la ministra de Educación han planteado. Ellos suponen que en el 2025 100% de los alumnos de instituciones oficiales tendrán jornada única. Bien, entonces por eso adquiere mucha importancia esa fecha del 2025 para ver en esa perspectiva de una década cómo vamos a manejar el país. Ahora, hay ciertas reflexiones para enfrentar estas tareas. El reconocimiento de la diversidad que no hemos todavía aceptado en el país, el reconocimiento de la diversidad y las formas de vida y del ser vivo. Es decir, hasta leer dos biólogos chilenos, Francisco Varela y Humberto Maturana, que han estado aquí en este país planteando cosas sobre el tema educativo. B. El reencuentro de la igualdad del ser humano y de la sociedad. En esta sala se han discutido bastante los planteamientos de Piketty para ver un poco el tema del capital en este momento. Y vale la pena entonces leer paralelamente el reencuentro de la igualdad del ser humano y de la sociedad, leyendo a Richard Wilkinson y Kate Piketty en su libro Desigualdad, un análisis de la infelicidad selectiva. Y es reciente, 2009 es. Entonces, hay como líneas, hay como perspectivas allí, ¿no? Y la educación como el sentido y la plenitud de la vida. Y en eso hay que manejar bien el conocimiento, tanto el conocimiento cotidiano como el conocimiento científico. Nosotros en nuestra divulgación del tema del conocimiento hablamos mucho del conocimiento científico, pero es tan importante el conocimiento cotidiano de las gentes como el conocimiento científico para hacer una transformación de nuestra realidad social. La otra cosa que surge allí es la importancia de la expresión y regulación de los sentimientos, es decir, el manejo no solamente de nuestra capa aquí frontal del cerebro, sino de todo lo que maneja nuestros sentimientos y reacciones. Y el vivir a partir del respeto por sí mismo
y por el otro. Si uno da una mirada a nuestros debates políticos, etcétera, lo importante no es que no se respete al otro, es que las personas que están allá lanzando sus debates no se respetan a sí mismos. Ese es el problema que tenemos. Y todo esto, justamente leyendo Edgar Morin, Hannah Arendt no pudo calificar como conocimiento todo el problema del Holocausto. Me refiero a la alemana Hannah Arendt, antes de emigrar ella. No pudo calificar como conocimiento lo que está pasando en su país. Para eso publicó un libro en el 83 titulado Comprensión y Política. Hay que comprender, ¿no? Y es la comprensión la que da el punto de partida para el conocimiento. Y entonces, yo creo que con la ayuda de Edgar Morin, Hannah Arendt, Hannes Heller y Hugo Semmelmann, el chileno, podemos encontrar como directrices para las transformaciones que tenemos que hacer en el sistema educativo. Porque obviamente es valiosísimo tener los chicos en mayor tiempo en la escuela para poderles comunicar más conocimientos. Pero hay problemas de la educación que no están en el aula, están en nuestro sistema cultural, nuestro sistema social en general. Este es un diagrama un poco de difícil lectura, pero los podemos acomodar. Este es un panorama nacional hacia el 2004 y el 2070, y me estoy apoyando siempre en la expectativa de vida de la generación que yo llamo generación de la globalización, que comenzó a vivir justamente en los 90, cuando los diferentes analistas plantean que se inicia la globalización, hasta el 2070, que es la vida posible de estas personas. Y justamente el problema que tenemos en estos años es manejar la articulación, la tensión entre tres tríadas, lo que yo llamo con Hermes la tríada negativa en ejercicio hoy en el país: discriminación, corrupción y violencia. Tenemos esa tríada allí presente. Luego la tríada desarticulada, que es apoyando en Mocus, moral, cultura y ley. Y la tríada que planteó el gobierno, y hay que aprovechar esa apertura, la tríada gubernamental del 2014-2018, paz, educación y equidad. Hay que aprovechar esa tarea. Ahora, y se puede presentar un norte prospectivo, recurriendo a Adela Cortina, educación en valores y responsabilidad cívica. Es decir, hay que insistir en eso, valores y responsabilidad cívica. Y ella plantea en el 2002 con tres aspectos: la sociedad del conocimiento académico y tecnológico. Académico y tecnológico. La otra tarea es tratar de buscar una vida de calidad, y la otra, el sentido de la justicia y el sentido de la gratuidad. Claro, si uno mira estos elementos, estas tres líneas que plantea Adela Cortina, la estamos sufriendo nosotros fuertemente. Está resquebrajada la justicia. No hemos podido armar bien la articulación entre el sistema educativo académico y el tecnológico, no lo hemos podido armar, ¿no? Y por lo tanto no hemos podido trazarnos derroteros para darle calidad a nuestra vida. Bien, eso es, en la línea abajo dice generación de la globalización. Y repito, es la herencia que nosotros estamos dejando, o por lo menos a mi edad, es la herencia que estoy dejando. Bien, esa es una perspectiva de las próximas décadas. Gracias. ¿Ya?
Bien, para información del grupo, porque yo espero colaboración de parte de ustedes, el tomo número 1, fundamentalmente yo trato el tema de, apoyándome en Martha Nussbaum, vamos que humanizar la humanidad. Y humanizar la humanidad en este momento en un contexto de globalización, que nos obliga a tener una perspectiva de lo local y lo global. Y entonces comienzo por manejar los 3 pensamientos claves sobre la vida humana que se gestaron en el siglo XX, es decir, el pasado siglo. Uno es leyendo a Annette Heller, porque hay una cosa interesante. Ella plantea que las necesidades del ser humano son de 3 tipos. Necesidades existenciales: abrigo, nutrición, reproducción, afecto, comunicación, que en realidad no nos corresponde a nosotros como seres humanos. La vida animal también tiene afectos, tiene nutrición, etc. Esas son necesidades existenciales. Luego hay un tipo de necesidades propiamente humanas: la reflexión, la actividad cultural, la amistad, el amor, la realización del sí en la observación. Pero nosotros tenemos también, como ejercicio de nuestro ser humano, necesidades humanas alienadas, que tenemos que controlarlas. Son la ambición, el poder y la posesión. Ambición, poder y posesión son necesidades que tenemos como seres humanos, pero que tenemos que en una u otra forma regularlas. Y esa es una tarea del proceso educativo. Ahora hay un aspecto interesante, es que Annette Heller plantea que las necesidades no son estáticas, hay que ir viendo las necesidades en cada momento. Y entonces ella plantea el concepto de necesidades radicales y le da importancia a la revolución de la vida cotidiana, no el alto nivel científico, es decir, revolucionar los modos de vivir, ¿no? Y sin lugar a duda hay algunas personas que han acertado en eso, es decir, yo le tengo respeto al presidente de Bolivia porque viviendo la vida cotidiana de él como indígena, ¿no?, está logrando algunos cambios fundamentales. Y sin lugar a duda al presidente que acaba de entregar el mandato en Uruguay es otro ejemplo vivo de lo que es manejar la vida cotidiana y hacer revoluciones reales cambiando los modos de vida. Bueno, aquí no nos vamos a complicar. Yo le insisto a los estudiantes cuando dicto clases que no trabajen con listados de cosas. Es decir, por ejemplo, los listados de derechos humanos que aprobó la Asamblea de Naciones Unidas en el 48, sino fundamentalmente que armen sistemas. Entonces, que establezcan relaciones entre los grupos de los derechos humanos para poder acometer una tarea al respecto. Y considero, ahí algo se ha borrado, no importa, que es la vida, es el vector sustantivo de los derechos humanos. Aquí se ha borrado el concepto de vida ahí en el eje central de esta tarea y que va trabajando con dignidad, igualdad y con justicia social hacia la construcción de la sociedad democrática. Es decir, uno puede armar una visión desde la vida con su búsqueda de calidad hasta tener una sociedad democrática. Es decir, armar una tesis, claro, acompañada por otras líneas de trabajo, la familia, el nivel de vida, el derecho a trabajo y algo que es muy importante, el manejo de la maternidad y la infancia, que es un punto decisivo en el grupo familiar y decisivo para el niño en esa etapa inicial. Esto es, ya comienzo a mirar el tema de los derechos humanos, tratando de mirarlo a partir de la vida. Ahora, me apoyo en Adela Cortina
porque hace una observación interesante. Dice, 60 años después de la declaración, los derechos humanos siguen siendo el centro de una gran cantidad de debates. Importa saber cuál es su estatus, es decir, si son derechos naturales, inscritos en la naturaleza humana, si son derechos morales, basados en exigencias morales, si cabe determinar los derechos humanos o si más bien se trata de exigencias morales y no de derechos. Y agrega, la segunda cuestión está estrechamente ligada a esta primera y se refiere a la posibilidad e incluso a la necesidad de fundamentarlos, los derechos humanos. Como es sabido, mientras que existe un amplio acuerdo en la importancia de protegerlos, en cuanto a la fundamentación reina el más profundo desacuerdo. Entonces, con cierta audacia histórica, yo traté de armar la ruta y los referentes de los derechos humanos, desde la vida humana hasta el ser humano. Y en ese recorrido, que allá se presenta en cualquier momento que chocaran fuertemente la energía y la materia, ¿no?, comenzó a surgir la vida. Y la vida adquirió una categoría desde un comienzo por la célula. La célula habla de autonomía y circularidad. Es un punto importante el manejo que tanto Varela y Maturana en su libro de la autopoiesis trabajan el concepto de célula y con el concepto de circularidad y autonomía. Y obviamente con el compromiso de dar continuidad que en nuestro planeta Tierra es lleno de diversidad. Entonces hay que tener en cuenta esos dos hechos, continuidad y diversidad. Y a la larga la vida humana es cuanto tal, es cuando logra manejar los lenguajes, ¿no? Entonces ahí se enfrenta a la vida humana para ver cómo se apropia de la naturaleza adecuadamente y maneja los lenguajes. Por eso, la tríada del concepto educativo es conocimiento, comprensión y autoconciencia. Eso que está en azul en el gráfico ahí son la tríada básica de todo proceso educativo. Yo le puedo exigir a un alumno, a un nieto, justamente cómo está enfrentándose conscientemente a una situación, ¿no? Porque él la maneja, la comprende a su escala de niño y con el conocimiento de que esa escala tiene. Eso es la característica de todo ser humano. Y claro, eso da la línea de calidad y pertinencia, la libertad para manejarme y va determinando las identidades, las culturas y la dignidad de los pueblos. Entonces esto, con un poquito de audacia, es un poco un recorrido de cómo se va a sustentar los derechos humanos, con una cosa que es importante. Yo me apoyo en el libro de dos directores alemanes titulado La filosofía de los derechos humanos, porque fundamentalmente ellos plantean la dignidad como la categoría fundamental del ser humano. Y claro, me interesa que sean alemanes porque ellos tienen ahí el Holocausto, tienen la guerra allí y tienen que pensar de nuevo. Y pensando de nuevo, ellos dicen, tenemos que darle dignidad al ser humano. Ese es el derecho fundamental que tiene el ser humano. Y claro, en eso se van definiendo las diferentes entidades y culturas. No voy a leer esto porque si no Semmelmann tiene un libro muy lindo de la historia a la política, donde él relaciona historia con política, ¿no? Vale la pena leerlo. Tal vez el segundo párrafo lo leo. Significa también un esfuerzo para comprender la política más allá del quehacer operativo que la confina a la esfera del poder, para aprender cómo conciencia de la historia
del momento como construcción de proyectos resolutivos en el plano de las contradicciones inmediatas. Este tipo de reflexión es un esfuerzo de apertura del razonamiento para captar la dinámica compleja y multidireccional del movimiento que constituye la realidad. Este es el desafío que tenemos, ¿no? Planteado por el sociólogo chileno Semmelman. Vamos a ubicarnos históricamente en nuestro país en tres momentos significativos sobre el pensamiento educativo 2021. ¿Cuáles fueron? La educación superior en Colombia, su innovación y organización en 1978-85. En 1992, la Ley 30 sobre la educación superior. Y en el 2009-2012, todas las pruebas internacionales sobre los resultados educativos en Colombia, que ya pues mañana entiendo que la ministra de Educación hace una presentación de los niveles de calidad acá en educación, en diferentes grupos de colegios, etcétera. Será interesante ver ese análisis. ¿Qué pasó en 1978? Miren las personas que se reunieron ahí. Perdóneme el ocuparle su tiempo en eso, pero yo creo que vale la pena. Miren quiénes estaban en esa reunión. El ministro de Educación era Rafael Rivas en ese momento. La viceministra de Educación, Doris Eder de Zambrano. El viceministro de Salud. El expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo. 4 exministros de Educación, Octavio Arismendi, Alfonso Campo Londoño, Gabriel Betancourt y Juan Jacobo Muñoz. Estaba Colcultura, ICETES, Colciencia, etc. Estaban rectores, Aljure de la Nacional, Álvaro Escobar Navia de la Universidad del Valle, Cecilia de León de la Industrial de Santander, Carlos Iván Buitrago, etc. Todos los rectores allí, ¿no? Y otros organismos, SENA, con su desarrollo tecnológico, EAFIT, CERCA, FAN, Camilo Torres, colegios, etc. ¿A qué conclusión llegaron? Llegaron a esta que ustedes tienen en la lámina. La educación superior en Colombia, su innovación en organización. El conocimiento como pilar del sistema educativo. Es decir, cómo se transmite el conocimiento en los diferentes niveles del sistema educativo, cómo se socializa el conocimiento y cómo se selecciona y cómo se forman élites en el país. Este gráfico es el pensamiento de la élite colombiana. En el 80 estamos como a 30 años, ¿no? Más o menos. De la élite colombiana y la élite académica. Le apuntaron al problema del conocimiento, no hablaron de las otras facetas de la vida. Se ignoró en esa reunión por nuestra élite política y académica, y la categoría de las personas que les nombré es indudable. No hablaron de los sentimientos de la vida como total. Es decir, el sistema educativo es conocimiento, es un sistema del conocimiento. Y sí, dieron un aporte que me pareció importante. En esa época se hablaba de las 3 funciones de la universidad pública y en general de los colegios también. Investigación, docencia y extensión. Esa era la trilogía de esos años. Investigación, docencia y extensión. Lo interesante es que se habló de 2 funciones de apoyo, que aquí están numeradas en 4 y 5, documentación e información. Es decir, se le dio importancia a la información. El problema nuestro es que estamos en esa tarea, armando el sistema logístico e informático de nuestro sistema de salud para lograr armar sistemas de información. Y obviamente las funciones primigenias de toda universidad especialmente es la investigación, que aquí se enumera en el número 1, y
la docencia, que yo he puesto en paréntesis ahí, al lado de la docencia, el aprendizaje, porque claro, no es el transmitir el conocimiento, es el logro de ese conocimiento manejado por el estudiante. Y todo lo que era extensión, allí se trabajó muy bien en ese caso, es cómo se mira el sistema social y sus procesos de transformación. Esos son los 5 pautas de funciones que asumió la universidad hace 30 años. ¿La ha cumplido? No ha trabajado todavía sistémicamente en eso. Claro, en buena parte todo nuestro sistema educativo, especialmente a nivel universitario de educación superior, trabaja fundamentalmente con el concepto cognoscitivo laboral. Cognoscitivo laboral. Y eso, claro, da restricciones. Bueno, Moisés se ha dedicado, Marcelo Wasserman, el rector de la universidad, ha escrito, él escribe constantemente en El Tiempo, y fundamentalmente él fue que sembró un interrogante sobre lo que estaba trabajando el CESO con estos artículos como la educación superior, política o ley, ¿no? Y también publicó otro artículo titulado El parto de los montes, haciéndole crítica al parto que es del CESO para producir el documento del acuerdo hacia el 2034, para producir algo que no tenía, en opinión de él, consistencia. Bueno, no vamos a detenernos en nuestros resultados frente a las pruebas TIM, matemáticas y ciencias, y a las pruebas PISA, ¿no? En la ubicación que nosotros tenemos en ese resultado, porque gastaríamos mucho tiempo, tampoco al concepto con el cual el grupo de Vegas y Petrov analizaron como marcos conceptual los niveles de calidad, etcétera, en el sistema educativo. Vamos a ver qué es lo que está planteando el Ministerio de Educación en los aportes que publica mañana. Ahora bien, cuando uno analiza esa tarea, está muy bien. Nosotros hemos armado, y aquí yo recurro a Edgar Morin también, fundamentalmente la línea del conocimiento, ¿no? Porque acabamos de definir que el conocimiento es el pilar del sistema educativo. Y entonces, claro, desde la parte inferior hay un conocimiento cotidiano, una vida cotidiana. Luego hay un conocimiento tácito que corresponde a la cultura. Luego hay un conocimiento explicativo que corresponde a la formación profesional que todos recibimos, ya sea en la ingeniería, en la medicina, etc. Y luego hay un conocimiento científico. Y está muy bien analizar esas gradaciones del conocimiento, lo cotidiano, lo tácito, cultural, el explicativo y el científico, para poder construir bien esa línea. Pero hemos ignorado la cuestión tecnológica. En realidad, quien aclaró la cuestión tecnológica en sus revoluciones tecnológicas a partir del desarrollo industrial fue una investigadora que trabaja en no sé si dónde esté trabajando en este momento, en la unidad de Sussex, Inglaterra, Carlota Pérez, que publicó en el Fondo de Cultura Económica su libro. Fundamentalmente ella comenzó a hablar de las diferentes revoluciones tecnológicas, que más tarde las voy a colocar allí, ¿no? Y comenzó a darle importancia al pilar de la tecnología. Ahora, ¿qué nos ha sucedido? Mire lo que nos ha sucedido. En el acuerdo por el acuerdo por lo superior 2034, existe búscame el 100, la página 100, creo que está
¿Es la 100? Bueno, en la página 100 de este documento se lee algo que es interesante, y es cómo registra el SENA. Dice así: el SENA, esto es el CESO, Ministerio de Educación. El CESA, vinculado con el Ministerio de Trabajo, además de su papel en la formación vocacional y profesional, también cuenta con 15 parques tecnológicos, 2 centros dedicados al desarrollo tecnológico y un pequeño servicio de extensión industrial. Financia además proyectos proyectos de desarrollo relacionados con la capacitación, junto con Conciencia, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. MINTIC ejecuta un amplio programa de innovación para fomentar la investigación y el desarrollo. Él registra que el SENA tiene importancia. Me van a perdonar la frase que voy a emplear. La academia le dice al SENA: usted no me conoce, ¿no? El mensaje que se ha divulgado bastante en las determinadas castas en relación con cualquier problema, ¿no? Usted no me conoce. Yo creo que la academia le dijo al SENA: usted no sabe quién soy yo. Y evadió una tarea que ha podido armar, como la han armado otros países: construir justamente el otro pilar de tecnología para el país y armar esa relación entre la academia y el pilar tecnológico. Y justamente Mockus, en su libro de Pensar la Universidad, le dedica un área importante al problema tecnológico. Claro, Mockus dice: ese pilar tecnológico debe apoyarse en un pilar científico, obvio, pero debe dársele calidad institucional. El SENA debería en este momento acompañar al pilar académico en la estructura del sistema educativo colombiano. Claro, es una opinión personal que habría que analizarlo con mucho más tiempo. Y entonces, el gráfico que estamos viendo en este momento sencillamente trabaja el conocimiento y no trabaja el pilar tecnológico bien. Esa es una falla que tenemos. Y deberíamos, justamente, si la ministra de Educación trabajó en el SENA y en realidad cumplió una buena labor en el SENA de limpieza, ha debido aprovechar a eso para crear ese pilar. Bueno, vamos a entrar muy rápidamente. Tú me controlas. No, está bien, sí. El tema de la globalización. Edgar Morán fue el que planteó en 1990 como el inicio de la globalización, conceptualmente. Y él lo dice textualmente: la globalización que comenzó en 1990 es la etapa actual de una era planetaria que se inició en el siglo XVI con la conquista de las Américas y la expansión de las potencias de Europa Occidental en el mundo. Este proceso está marcado por la depredación, la esclavitud y la colonización, pero en esta era planetaria también ha conocido otro desarrollo. Aquí está definiendo Edgar Morán el tema de la globalización. Y pues también diferentes analistas nuestros en Colombia han manejado el tema de la globalización. Aquí viene un problema que plantea
justamente el economista Eduardo Sarmiento. La globalización ha sido factor de inequidad mundial. Esta es una posición que hay que analizar, etcétera, etcétera. Pero yo voy a saltar esto y voy a caer directamente en las revoluciones tecnológicas. Las revoluciones tecnológicas, según esta autora, Carlota Pérez, investigadora, repito, en la Universidad de Sussex en Inglaterra, plantea la revolución industrial de los textiles, luego la máquina de vapor y ferrocarriles, que nosotros tuvimos ferrocarriles, pero fueron desapareciendo en algún momento. Acero e ingeniería pesada, petróleo y gasolina, informática y telecomunicaciones, que es la revolución que estamos viviendo, y la biotecnología, que como decía antes, Rick plantea una fecha muy precisa, no sé por qué tiene esa audacia de la biotecnología, se va a desarrollar fuertemente en el 2025. Yo con cierta elasticidad puse en la década de 2020-2030 para manejar con más elasticidad el tema. Esto es importante entonces. Ahora, ahí está Rifkin. En su libro El siglo de la biotecnología, ¿no? Dice, nunca antes en la historia ha estado la humanidad tan mal preparada para las nuevas oportunidades, dificultades y riesgos tecnológicos y económicos que se ven en el horizonte. Es probable que sean más fundamentales los cambios de nuestra forma de vida en las próximas décadas que los 1000 años anteriores. Este es el desafío que nosotros que estamos entregando la vida a las nuevas generaciones, tenemos que advertirle a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Aquí, cuando uno está analizando el problema de la educación en el país, tiene necesariamente que analizar el problema del posconflicto. Yo leí con mucho cuidado la superación del conflicto armado, leyendo a Thomas Lavelle y Alfonso Torres. Ellos analizaron todos los conflictos armados de América Latina y el Caribe y aclararon tres puntos allí. Lo que llamáramos la preparación del capital humano, la educación popular y la guerra de guerrillas. Pusieron esos dos elementos de desarrollo en función de un país en conflicto. La educación popular, que es una educación abierta que la adapta uno a los diferentes grupos, la educación guerrillera, que la ha cumplido tanto el ejército como las guerrillas y los otros grupos paramilitares, y el capital humano. Yo me he atrevido con mucho temor a poner este párrafo para seguirlo discutiendo. Colombia, en el presente año 2015, en el cual se estima la culminación del conflicto y el inicio de la fase del posconflicto, debe suprimir el enfoque de la educación no formal para la guerra de guerrillas. Obvio, debe suprimirse esa formación y establecer o enfatizar los otros dos enfoques. A, el de capital humano dedicado a destrezas técnicas para el empleo, y B, el de la educación popular respondiendo a grupos específicos con énfasis en la población de las víctimas del conflicto, incluyendo especialmente grupos de desplazados y jóvenes reclutados por las guerrillas, además de la población adulta de paramilitares y guerrilleros, para facilitar su ingreso a la vida civil con una formación que enfatice la acción popular para un cambio estructural de convivencia y paz. Es una tarea tremenda que tiene el país, pero nosotros debemos ir creando sentido al compromiso de esa educación, que va más allá de las aulas que tenemos, que hay que ver cómo trabajamos en ese campo. Bien, hay un rector de un profesor de la Universidad Nacional, no recuerdo el nombre, Néstor Maya, creo, que definió la cultura no con el enfoque de valores, interpretación y expresión, sino con
actividad tecnológica, es un profesor, Edgardo, creo, alguno de los profesores de acá de la Nación, Edgardo Maya, creo que es. Sí, creo que sí. Actividad tecnológica, formas renovadas de organización social. La tarea de la cultura, formas renovadas de organización social. Incorporar la actividad tecnológica y nuevas formas simbólicas, es decir, nuevas formas para manejar la cultura. Y ahí entonces sí comienza a aparecer cómo vinculamos el pilar del conocimiento en todas esas gradaciones con el pilar de la tecnología en sus gradaciones y con nuevas formas de ver la cultura para hacer las innovaciones que necesitamos. Y repito un poco el planteamiento, ya que aparece acá, me permiten leerlo, de la realidad colombiana. O yo creo que ya lo leímos. Una interesante pregunta final es por qué exactamente es que esta manera de administrar la periferia genera tanta violencia, desorden y pobreza. Por lo que está planteando James Robinson en este momento, mirando la realidad colombiana, es que nosotros no hemos atendido la periferia. Entonces no hemos podido manejar las regiones adecuadamente. Creo que la razón de base es que tanto con la ausencia del Estado como la presencia de un Estado débil y desinteresado en ejecutar normas y principios universales, deja de existir el imperio de la ley y la violencia tiende naturalmente a aparecer para dirimir disputas y resolver conflictos a falta de un tercero confiable que lo haga. Además, en tal vacío de autoridad y ley, las actividades ilegales que producen muchas ganancias, pues la ilegalidad reduce la competencia, resultan fáciles de emprender. La ilegalidad por su naturaleza significa que hará actividades económicas que el Estado, tal como es, no puede practicar y esto ayuda a perpetuar la situación. Ahora vamos a recurrir a una persona que vale la pena escuchar. Perdóname. Ay. Perdóneme usted, yo estoy discapacitado de varias partes de mi cuerpo, entre otras cosas, la mano derecha. Es esto: opiniones del dirigente empresarial Nicanor Restrepo Santamaría, recientemente fallecido, sobre la situación nacional en cuanto a sociedad democrática. ¿Qué dice él? Dice él: a mi juicio, la violencia en Colombia obedece a falta de eficacia de las instituciones del Estado. Y sin lugar a duda, las personas que nos hemos aproximado a la lectura de estos empresarios, es una realidad. Una sociedad democrática que tendrá que construir la paz, fortalecer la memoria para evitar que se repita la violencia, seguir un proceso de desarrollo incluyente y aumentar las oportunidades para el crecimiento humano de sus ciudadanos. Él nos fijó otra tarea, Nicanor Restrepo. Bueno, voy a saltar varias cosas ahí. Estoy armando el sistema total, ¿no?, en el tomo 2. Yo estoy entrando al tema de la vida en el tomo 2. Ser para el hombre es existir, vivir, actuar y cambiar. Es nuestra única manera de ser. Me salto porque, ¿no? Y entro a los retos que tenemos en manejar nuestro cerebro.
Esta fue una canadiense que estuvo incidiendo bastante sobre cambios en Venezuela y dijo lo siguiente: en esta dinámica venezolana sobre la educación de la inteligencia, porque estaba participando en seminarios de inteligencia, participo desde 1989, participó desde 1989, Hélène Austin de Beauport, con conferencias en varias universidades y con la publicación de su libro Las tres caras de la mente, en la cual describe las tres características de los componentes del cerebro: el neocortical, el límbico y el básico. El básico, el que transmite el sistema, y los roles y articulaciones de estos tres componentes. Nosotros, como maestros o padres de familia, deberíamos tener alguna información sobre cómo manejamos el cerebro. Y aquí ella lo está describiendo, ¿no? Hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que a veces trabajan simultáneamente y a veces trabajan separadamente, porque el hemisferio izquierdo trabaja sobre la secuencia lineal, lógica de las partes al todo el tiempo. El hemisferio derecho trabaja con la simultaneidad, el concepto espacial, lo asociativo y del todo a las partes. No vamos a... Y ella plantea y va definiendo qué es el tálamo, etcétera, etcétera, los diferentes componentes del cerebro. Pero nosotros tenemos, y escribe fundamentalmente en la prensa, una persona que tiene una experiencia tremenda, es Annie de Acevedo. Y Annie de Acevedo, en su último libro, Cómo funciona el cerebro de los niños, es una lectura necesaria para cualquier maestro o para cualquier padre de familia. Ofrece respuestas acertadas a la guía temática que ella misma plantea en la contraportada, ¿no?, sobre ese libro. Está presente aquí entre nosotros una profesora de la Universidad de París, Mariana Escribano. Mariana Escribano justamente ha venido durante varias décadas analizando el lenguaje muscubú, que ella plantea que es un lenguaje báculo dentro de los lenguajes de nuestro planeta. Ya. Ya. Ok. Es su plan. Entonces, yo me he convertido en un asistente con cierta asiduidad de las conferencias o clases de Mariana. Y el lenguaje la conversación al cual hemos dado importancia es el tema de la espiral, el proceso en espiral del conocimiento, ¿no?, para cambiar el proceso lineal. Curiosamente, los colonizadores imponen a los grupos colonizados un pensamiento lineal dogmático. Los ancestros nuestros tenían un pensamiento mucho más importante, que era un pensamiento de bucle helicoidal de espirales. Y curiosamente, en este libro, que es el primero de los 6 tomos de Edgar Morin, que trata el tema de la naturaleza, y la naturaleza, luego viene el problema de la vida, el conocimiento, los 6 tomos de él. Fundamentalmente, él plantea el concepto de bucle como sistema de trabajo, el bucle y la espiral. Quiere decir que nosotros estamos más retrasados que nuestros ancestros indígenas en este momento, porque nos imprimieron un pensamiento muy lineal, y pensamiento muy lineal y dogmático que está presente en todas nuestras líneas de trabajo, desde los altos niveles de Estado hasta nosotros en nuestra ocupación cotidiana. Bueno, ese era el comentario que quería hacer. Y gracias por su presencia, Mariana. No decimos nada.
En cambio, ellos con A ya tenían en A mínimo 100 significados. Entonces era una lengua inversamente proporcional a las nuestras y extremadamente condensada. Entonces un sonido, 1000 ideas. Ellos trabajaban por eso con jeroglíficos o ideofonogramas, los podemos llamar. Bueno, yo repito, soy un alumno muy asiduo de las exposiciones de Mariana. Y ahora regreso a Edgar Morán, que incluye en el tomo 3 el conocimiento del conocimiento. Este es el tomo 1 de la naturaleza. En el tomo 3, un tema central en cuanto a los términos de la interacción sujeto-objeto. El del bucle sujeto-objeto a la relación espíritu y mundo. Es decir, aquí está abriendo toda una forma de pensar, ¿no? Y añade lo siguiente: el problema del conocimiento se encuentra en el corazón del problema de la vida. Por eso yo he buscado tomar ese norte de la vida para aclarar un poco el sentido de nuestra educación. Esta idea, dice Morán, no depende en absoluto de una concepción biologista que se opondría a una concepción filosófica del conocimiento. De hecho, el problema del enraizamiento vital del conocimiento se planteó en el corazón de la filosofía. Dilthey decía que los procesos fundamentales del conocimiento están en la vida y que el pensamiento no puede ir más allá. Husserl pensaba que los conceptos, ideas y enunciados del sujeto consciente tienen sus raíces en el mundo de la vida, terreno interpretativo y precategorial. Bueno, es toda una tarea, por eso yo estoy un poco retrasado en la culminación de mi trabajo, porque estoy tratando de traer todos esos elementos al análisis. Bueno, Edgar Morán le da importancia al cerebro y a la cultura, dijéramos, como los dos motores, dijéramos, para manejar nuestra vida humana. Es decir, nosotros tenemos que resolver nuestros parámetros de conocimiento y tecnología articulando la cultura con el cerebro. Mire la tarea que tenemos que tener maestros y padres de familia. Bueno, aquí viene un comentario del rector de la Universidad de los Andes en ese momento, cuando se produce el acuerdo por lo superior, que no vamos a entrar a analizarlo. Es un análisis que le hace el rector de la Universidad de los Andes sobre el tema del CESO. Pero sí colocó allí en los 3 temas en los cuales trabaja Edgar Morán en su aporte a nuestro Ministerio de Educación. Él dice: curar la ceguera del conocimiento, garantizar el conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y trabajar sobre la ética del género humano. Mire ese universo para un sistema educativo. Claro, no es fácil, pero tenemos algo que hacer. Y yo añadí pues lo que él plantea sobre la condición humana y sobre la comprensión, pero voy a el problema que tenemos, no tanto como formando estudiantes, sino la responsabilidad de nuestros sistemas educativos, nuestras instituciones. Nosotros
Estamos con una población en un territorio, en una naturaleza, con 3 elementos básicos de la sociedad: la comunicación sociocultural, la organización sociopolítica y la producción tecnoeconómica. Ahora no estamos trabajando sobre el individuo, aunque sí es más o menos la misma línea: conocimiento, comprensión y autoconciencia. Estamos trabajando con las áreas que tiene que la universidad ayudarle al país a construir: una adecuada organización sociopolítica, una producción tecnoeconómica y una comunicación sociocultural. Basándome en eso y tomando a los autores que siempre analizo, ¿no?, Martha Nussbaum y Eric Allar, las 3 instancias de la calidad de vida. Y entonces, hay una instancia, 1, satisfacer las necesidades básicas: afecto, hogar, nutrición, salud, educación, transporte, energía, agua potable y vivienda. Es decir, las necesidades básicas, ¿no? Propiciar el autodesarrollo y sus logros, para trabajar en eso con capacidades, comportamientos y libertades. Y ahí viene el problema nuestro, que fundamentalmente el mayor problema que surge en los grupos familiares es cómo trabajar con el adolescente, que pasa de la infancia y va hacia la edad adulta, cómo le proporcionamos libertades, con regulación, pero libertades, cómo le entregamos capacidades y cómo le entregamos oportunidades. Ese es nuestro problema frente a un adolescente. Y parecer algún grado de plenitud humana. Y los grados de plenitud humana nuestros son amar, ser y tener. Es decir, amar necesidades sociales, ser necesidades de desarrollo personal, tener necesidades materiales. Entonces, claro, tenemos que tener afectos y respaldo familiar, en el caso de amar, patrones activos de amistad, arraigo y contactos, para manejar nuestro juego de amores y amistades. Y en el caso de necesidades de desarrollo personal, niveles de participación ciudadanos y una vida significativa. Y obviamente en el tener recursos económicos para poder sostener nuestra vida, empleo, conducción de trabajo. Déjeme ahora trabajar en la ética de la vida, con esos mismos elementos: comunicación sociocultural, organización sociopolítica y producción tecnoeconómica. Hay un grupo ahí, necesidades humanas alienantes, retrocediendo al tema de las necesidades que nos planteó Anne Heller. La comunicación sociocultural puede llevar a la posesión del padre respecto al hijo, del padre respecto a la madre, a la esposa, etcétera, o de grupos políticos manejando clientelas, poder, ¿no?, y ambición. Es decir, debemos regular esas necesidades humanas alienantes para trabajar sobre unas líneas de trabajo más positivas. Una, en el caso de la posesión, insistir en la comunicación racional y sensible. En el caso de organización sociopolítica, satisfacer las necesidades humanas. Y en el caso de la ambición, desarrollar la riqueza social. No mi riqueza, la riqueza social. Y claro, eso se puede trabajar a nivel de individuo y a nivel de conjunto social, ¿no? No leo eso para no extendernos. Bueno, aquí nos hicieron un repaso de todo el programa, que creo que es afortunado. Bueno, en esa tarea estoy, pero en realidad estoy detenido ya en el nivel propositivo de todo esto que estoy trabajando. Y por eso
agradezco tremendamente la invitación aquí de la academia, porque eso me permite exponer y seguramente me permite recibir algunos aportes de ustedes. Mi correo está justamente en las páginas que yo le entregué, está mi correo, si no me equivoco. Escribo con mucha confianza, porque yo creo que la confianza es lo fundamental. Escríbame con mucha confianza sus observaciones y podemos ir manejando nuestra... Perdona. Sí, sí. Ah, muy bien, excelente. Todo depende también de la escuela primera de educación. ¿Cuál es? La familia. La familia hoy día no quiere colaborar, le tienen temor a los hijos. Yo trabajo con los muchachos, con los jóvenes, con amor y autoridad. Necesitamos el cerebro y el corazón para poder conformar los sentimientos en la juventud. Hoy día es difícil que los muchachos, que los jóvenes acepten las órdenes de los padres, ya para ellos no valen. Entonces yo tengo esas experiencias. Soy pedagoga musical hace mucho tiempo, participé en centros importantes, estudié la filosofía precisamente para manejar la juventud, para manejar las personas difíciles, porque he trabajado hasta con personas sordomudas con las cuales se puede trabajar muy bien, entienden las cosas y mucho más podemos hacer con personas normales que están totalmente distorsionadas por falta de una formación. El mundo está convulsionado por eso, porque sus gentes están distorsionadas. Pero eso depende de los mayores. Si nosotros los mayores, si los hemos educado, los que hemos estudiado para la formación y la educación del ser humano, hay varios factores que tenemos que tomar. Primero que todo, el amor. Por eso te digo, se trabaja con el cerebro y el corazón. Entonces, primero que todo, el corazón y la mente nos reúne a los dos, se suman los dos para poder manejar a un ser humano que tiene varias etapas, desde su infancia, en una metodología apropiada para ellos. Viene la etapa más difícil de la juventud, que es la adolescencia. Si durante la niñez no se formó, no se dieron las bases firmes, es difícil tomar las bases en esa edad porque es la edad más rebelde, la de los adolescentes. Entonces tomamos como base, como digo nuevamente, el corazón y el cerebro. Yo les digo, el mejor computador de la vida es el cerebro. No estamos sobre la tecnología nomás. Ahora se enfocaron todos en la tecnología y no quieren ya la educación personal. La tradición se ha quedado atrás, solamente viene el modernismo. Entonces, en esta época de modernismo, con esa libertad actual de la juventud, es difícil poder enseñar, pero yo lo he logrado. He manejado muchachos sumamente rebeldes que no aceptan órdenes en los hogares, pero yo los trato como si fueran mis hijos. Entonces yo manejo siempre con el alma, con el amor y la autoridad. Si nosotros mandamos con autoridad, pero con amor, logramos las cosas. Pero si únicamente va una autoridad, que muchas veces esa autoridad es negativa totalmente para el sentimiento y el temperamento de los jóvenes. Entonces tenemos en cuenta eso. La filosofía de la vida nos enseña precisamente a un ascenso que debemos tener los seres humanos desde que nacemos hasta llegar al vértice de un ángulo en el cual nosotros vamos tomando la educación parte por parte y también equitativamente según la capacidad mental de cada cual y según el avance también intelectual o el avance también de capacidad mental. El equilibrio mental lo necesitamos para que
todos los muchachos y toda la juventud, aún los mayores, necesitan equilibrio mental. Ahí tenemos el orden y la seguridad. Habiendo orden y seguridad, nosotros encontramos todas las bases para educar a la humanidad. Hoy día hay que educar a la humanidad. Pertenece uno a una sociabilidad donde no se sabe ni siquiera la terminología para poder hablar. No saben cuáles son los términos, no saben qué cosa es tradición, no saben nada de eso. Están en un modernismo cerrado. Es un enfoque en el cual estamos dañando la humanidad, la juventud sobre todo. Nosotros los pedagogos, los educadores, no solamente debemos tener interés en el dinero o interés personal para subir nosotros como valores, no, debemos fijarnos mucho más en las personas que se enfrentan a los maestros. El maestro es una guía, pero el alumno es un valor, y a ese valor hay que saberlo orientar, hay que saberlo dirigir, no solamente con una autoridad mal llevada, sino que en el amor y la comprensión, hay que comprenderlos, hay que ayudarlos, hay que verles que su vida tiene mucho valor, que el mundo es para nosotros una parte esencial para que veamos qué corta es la vida, pero qué largo es el tiempo que nosotros desperdiciamos. Entonces todos esos muchachos que llegan a cierta edad y no han recibido todas esas formas educativas con todo el amor, con toda la manera de atraerlos, tratarlos con afecto, con reciprocidad, darles libertad para que ellos obren como nosotros estamos obrando. Hay que darles cierta libertad, nunca superioridad. No, el maestro no debe demostrarles superioridad, debe demostrarles amistad, amistad. Y se logra muchísimo. Los temas que ustedes están manejando, doctor, estupendos, maravillosos, maravillosos. Entonces yo quería precisamente participar algo porque soy educadora hace mucho tiempo, soy pedagoga musical, enseño todo con música y diferentes técnicas. La técnica para la técnica de hablar claro, la fonética es necesaria para que nosotros dictemos una charla, una conferencia y darles cabida también a los muchachos para que ellos tomen sus conceptos y también puedan sentirse capacitados de hablar y de corregir al maestro también. Muchas veces podemos cometer errores y muchas veces el alumno tiene una capacidad escondida, un talento que no se ha desarrollado porque la capacidad del maestro no tiene la capacidad tampoco de despertar ese talento. Hay que tratar de que el maestro desarrolle en el alumno la capacidad que él tiene ahí escondida. Muchas gracias y es maravillosa la conferencia que están dando. Quiero hacer un pequeño comentario. En el fondo y la contribución importante que ha hecho el doctor Cruz, en mi opinión, es que él parte de la base que yo comparto y que compartimos todos, y es que nuestros sistemas educativos están errados, están equivocados, y que hay ciertos elementos fundamentales de la estructura educativa que no son tocados. Es más, ni siquiera se habla de ellos. Y por eso él propone entonces el concepto de educación para la vida. Si tenemos en cuenta que la educación que estamos dando es únicamente para un conocimiento para la producción, un conocimiento para la relación cotidiana, interna de la sociedad, y en segundo lugar un conocimiento sobre los valores que el sistema socioeconómico y político requiere para afianzarse y sobrevivir. Él está diciéndonos, aparte de eso, hay un tema fundamental en la educación, es cómo educamos al ser humano para la vida, para que él pueda
cumplir ese proceso vital. En ese sentido me parece una contribución muy importante y ojalá pudiera terminar pronto su investigación y nos volveríamos a encontrar justamente para ver cómo completó él su estudio. Ahora, viendo el tema de la educación en general y habiendo dicho que el sistema educativo convencional, y esto es válido en todos los países, no es acertado, podemos decir que hay otros elementos que tienen tanta o mayor importancia que los que normalmente tratamos en el tema de la educación. El primero de ellos, creo yo, que es el problema del ser humano. Es decir, educar al ser humano como ser humano para que pueda cumplir su vida con sentido y su vida en términos de una misión histórica que tiene el ser humano. Además, una educación que le permita saber al ser humano con qué cuenta él, no solo con el cerebro. El ser humano tiene una conciencia. El ser humano tiene, además de la conciencia, unos atributos. Tiene la intelectualidad, tiene la emocionalidad, tiene la sensibilidad, tiene la espiritualidad, tiene atributos corporales, tiene atributos de destreza, tiene sobre todo creatividad. Esos aspectos no forman parte del sistema educativo normal. Y entonces, como la noción de una educación para que el ser humano pueda cumplir su jornada en la vida, como lo ha planteado el doctor Cruz, tendríamos ya uno adicional. El ser humano. El ser humano tiene unas capacidades internas y unos atributos. Y como ya dije, un destino humano y un sentido, un compromiso con su propia existencia. ¿Cómo educar al ser humano para que pueda cumplir esa función? Es decir, liberar su conciencia, que ha estado históricamente alienada en torno a ideologías o a religiones, no todas ellas constructivas y positivas, liberarle esa conciencia y que tome conciencia de los atributos que ese ser humano tiene y que ya he mencionado. Ahí tendríamos otro elemento, naturalmente, para el cuestionamiento de la educación. Simplemente agregaría otra preocupación. ¿Por qué los sistemas educativos en todo el mundo, y particularmente en el caso colombiano, han desatendido cosas como estas que nos está planteando el doctor Cruz y como este problema del desarrollo humano? Sencillamente porque el establecimiento, el sistema económico, político y social no tiene interés en que el ser humano se desarrolle, que libere toda su capacidad, toda su potencialidad, que él mismo encuentre, claro, pasiva, y además por eso lo llama recursos humanos, como si fuera un equipo de producción, como si fuera una máquina. Y por eso le introduce compulsivamente unos valores, unas actitudes, unas motivaciones. Es decir, para domesticarlo, para que responda eficientemente a las necesidades y a los intereses del sistema. Entonces, sí, no quería decir capitalista porque en casos anteriores al capitalismo también los sistemas han puesto. Durante el medioevo el sistema impuso toda una concepción del ser humano y sus desempeños. En el caso de la antigua Grecia
y de Roma exactamente el sistema impuso. Así es que el capitalismo ahora, que es el que nos corresponde en este momento, hace exactamente lo mismo. Convierte al ser humano en un simple instrumento de su propia supervivencia y de defensa y consolidación de sus propios intereses. Y la educación, planteada en la forma en que ya se ha dicho, no tiene ninguna oportunidad. Entonces, yo encuentro que el planteamiento del doctor Cruz ha sido muy importante, nos ha abierto una nueva avenida en el tema del conocimiento y de la educación, y lo que podemos hacer es rogarle que avance, porque va por muy buen camino. No sé si quieres agregar, Edgar. Sí, yo quisiera pues resaltar primero la gran capacidad de síntesis de Jaime, que yo se la conozco ya desde hace muchos años. Y segundo, la capacidad de haber mirado los enfoques distintos y las posiciones diferentes que hay sobre el sistema educativo, referenciando siempre lo que pasa en Colombia. Entiendo que el problema que Jaime tiene ahora, digamos, lo que sigue es construir la tercera parte, que son las propuestas. Entonces yo me quiero referir pues, un poco a eso. El primer punto que quiero resaltar con relación al foro que nosotros hicimos con la Universidad Nacional, que es muy importante, en el cual participó Jaime, que se llamaba la formación del ciudadano en un mundo globalizado. Ese era el gran tema. O sea, cuando diseñamos ese foro, pensamos en la necesidad de mirar el proceso o la educación desde dos ángulos. Primero, la diferencia entre formación y educación, que fue muy bien presentada por el profesor francés, que hizo su presentación por el video. Él insistía en que la formación tiene que ver con procesos, digamos, de valores, y se refería, digamos, a la libertad. Decía, en Francia el concepto de la formación nueva surgió desde la Revolución Francesa como búsqueda de la libertad. Ese es un punto. Y la educación tiene que ver más con el conocimiento, que es como Jaime muy bien lo presentó en el caso de Colombia, que se ha dicho, no, es conocimiento, pero la parte, digamos, de la formación no se ha profundizado bien. Entonces, para construir esa parte 3, a mí me parece que había que mirar dos cosas. Uno es la relación entre global y local. ¿Por qué? Porque global es la formación del ciudadano en un mundo globalizado. Por eso me pareció tan interesante que Jaime pusiera como base el proceso de globalización. Lo local, pues es todo lo que hemos conversado aquí, la familia, el problema, digamos, de poder con la familia, en la empresa, en la administración, en los municipios. Entonces hay que mirar, me parece a mí, sería interesante la relación entre siempre global y local. Global y local no es solamente teórico, global y local es la realidad. Entonces para construir, digamos, el escenario 3 que Jaime plantea, o esa tercera parte, a mí me parece fundamental
siempre mirar global, global, local. Formación en relación con educación. Eso me parece a mí un principio muy importante. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, ¿por qué no se produce en Colombia conocimiento tecnológico? Pues porque la sociedad y el Estado están diseñados para que no haya demanda por tecnología. Se acabó con la industria. Si un país acaba con la industria, quiere decir que no va a producir demanda por tecnología. O sea, cómo se construye un carro, cómo se hace un avión. Eso es demanda por tecnología. Inclusive se cerró ya la última de las empresas que producía automóviles. Pues entonces ya no hay ese acervo de know-how y de conocimiento que pueda hacer eso. Entonces esa es la realidad. La otra cosa que a mí me parece fundamental, que Jaime pues lo tiene sugerido dentro de el análisis que hizo, es la relación de la conciencia con la realidad. Entonces voy a dar un ejemplo. Hay países con el PIB per cápita más alto, digamos como Arabia Saudita, tienen un PIB de los más altos del planeta y es de los más grandes violadores de los derechos humanos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se puede explicar eso? Que haya una decoherencia, como dicen los físicos, o una falta de coherencia entre lo que es la mente, la conciencia, con la realidad que el país vive, una masa grande de bienes y servicios, tecnología, etc. Entonces, esos son los problemas fundamentales que a mí me parece que no están resueltos y que hay pocas investigaciones para poder entender situaciones como esas, ¿no? Entonces, para no tomar más tiempo, pues me parece el esfuerzo que Jaime ha hecho muy importante, pero le queda pues construir ahora esa tercera parte, que realmente es la más difícil, porque esa ya tiene que mirar es con el sistema práctico colombiano de cómo se puede construir formación, educación y además esa relación dinámica entre global y local que me parece a mí que no existe. Colombia se volvió simplemente un intermediario, digamos, de tecnologías. No hay, es decir, que otros las hagan y aquí se venden. Pues entonces, ¿qué sale de ahí? Y además, quiero recordar un estudio que hizo Oppenheimer, que yo he citado varias veces y que a mí me parece muy importante. Él miraba que los posgrados en Estados Unidos, más o menos en máster y PhD, las personas de los países del Asia, yo no recuerdo el porcentaje, 75% estudiaban ciencias duras, ingeniería, etc. Biología, o sea, lo que estaba en la frontera. En América Latina y en Colombia principalmente la mayoría que estudia ciencia política, pues porque quieren el poder. La sociedad premia no al científico, sino al político. Ese es un punto fundamental. Entonces,
si la sociedad no crea incentivos para premiar la ciencia, la investigación, pues eso no se va a producir. Se van a producir comunicadores y políticos. Bueno, entonces quiero dejar allá. Bueno, dos intervenciones más. A ver, Clarita. Bueno, yo quiero plantearme una serie de preguntas porque este tema de la educación es algo que tiene tanto de largo como de ancho y que es un sistema que está en la base de todo el sistema político de una sociedad y que en opinión de muchos sociólogos se ha hecho el sistema educativo para perpetuar el sistema político y económico en donde nace este sistema educativo. Yo me pregunto en este momento cómo nosotros podemos tener una democracia en lo político, hablar de democracia cuando llevamos 60 años viviendo en un conflicto sociopolítico y económico. Y eso relacionado también, por ejemplo, con otros momentos del desarrollo de la sociedad. Yo creo que los colombianos somos unos magos, porque nunca fuimos modernos y pasamos de lo tradicional al posmodernismo. Yo me acuerdo que como en las décadas del 90 se creó la Comisión de Sabios y había una gran inquietud y un llamado, casi que un SOS, acerca de la necesidad que tenía Colombia de entrar en las TIC. Y de pronto las tecnologías nos invadieron, pero absolutamente fuimos atropellados por unas tecnologías, tanto que hoy yo encuentro que yo soy educadora y en el ámbito de los educadores, yo digo que hay muchos analfabetas computacionales. Ahora los niños nacen con un chip, los jóvenes en las universidades ya no toman nota. Ya, un momentico, profe, le toman una foto al tablero, o mándame las diapositivas a mi correo, o cuélgalas en Facebook. Bueno, son todos, nos atropelló la tecnología. Nosotros pienso que si estamos en una disyuntiva entre qué es lo que estamos haciendo realmente, en la línea de lo que decía Edgar Rebeis ahora, ¿estamos formando en valores realmente o nos hemos limitado a ser informantes? Y como informantes perdimos el año porque nuestros estudiantes tienen todos unos aparatos tecnológicos que digo que desde el doctor Google hasta las páginas más especializadas les dan mucha mejor información que los profesores a los educandos. Entonces yo pienso que podríamos apuntar a preguntarnos, a hacernos como un examen realmente de cuál es esa educación y para cuál vida, qué tipo de vida, porque es que mientras no conciliemos los factores político, económico y educativo, lógicamente pasando por el estamento familia, al que habría que privilegiar en términos de ser la primera institución educativa de toda sociedad, pues nosotros realmente ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Y qué tipo de tecnologías esperamos producir cuando la tecnología es la justificación social de la ciencia? Y nosotros no estamos generando ni creatividad, ni pensamiento divergente, o sea, nosotros no estamos permitiéndole a los jóvenes hacer investigación. Y el ejemplo que les estamos dando a nuestros estudiantes, de que todos quieren ser estudiantes de ciencia política, es porque lo político es lo que permite ser rico sin ser indecente al nivel del narcotráfico, pero se puede tener un muy buen estatus
económico y social si se es político, ¿no? Sin pasar por la tortura del esfuerzo intelectual, de muchas noches clavado, leyendo, haciendo síntesis, generando conocimiento. Entonces, yo quiero que nosotros, no sé, sería muy bueno tener un grupo de reflexión para mirar que realmente a qué vida le estamos apuntando para este siglo XXI, qué educación, pero sobre todo dentro de qué sociedad. Buenas noches. En esta oportunidad pues hablamos de la educación y toda su influencia en el mundo actual. Yo tengo ligeramente que preguntarme si las instituciones que ahora están viendo los niños, digamos, en la situación que los atienden, digamos, las madres comunitarias, va a poder resistir la nueva etapa que viene cuando ya se firmen los acuerdos y ya haya una paz un poco más estable. Porque yo me he imaginado que no va a ser suficiente y que va a haber unos déficits realmente grandes y que además de esas madres comunitarias va a haber necesidad de instaurar unos educadores y educadoras comunitarios, porque con el simple manejo que se está dando de atención para los niños, sobre todo los que vienen desplazados, pues es insuficiente para unas sociedades como ya se van a proyectar en el siglo XXI, hacia el año 2025, digamos, o más. Entonces sí, yo creo que el énfasis de una educación comunitaria podría ser claro, pero otra cosa es que también lo que se ha llamado participación ciudadana va a haber ciertas dificultades en el manejo de esa situación de participación. De pronto, más que otras áreas en educación, yo creo que la reflexión podría ser hacia ese lado, cómo participar en un mundo globalizado y cómo lo podrían hacer gentes que realmente lleguen a la ciudad totalmente despistadas, ¿no? Por el proceso de paz, ¿cómo se va a asumir eso? ¿Para quién es la pregunta? ¿Cómo? ¿A quién dirigió la pregunta? ¿Al conferencista? Pues entonces que responda Jaime. Jaime. Bueno, en realidad yo me inscribo en la generosidad de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que con Rubén Darío ha propuesto que prolonguemos eso en otra reunión. Sí, pero si hay una respuesta, si te interesa, Sí. ¿O quieres dejar? Ahora, por otra parte, esta niña que tiene este material en la mano está tomando todas las observaciones que se han hecho, ¿no? Para registrar su exposición, su experiencia como docente que expuso. Entonces, yo les agradezco porque yo me comunico de inmediato con ustedes, ¿no? Es decir, mi intención es debatir, aunque sea por correo. Yo creo que hay una parte final de la exposición donde está el índice. El índice ya está armado de lo que es la parte tercera, ¿no? Pero claro, ese índice está abierto justamente al debate. Claro. Sí. Entonces, vamos a poner el índice, porque allí está, por ejemplo, una cosa muy importante, es que tenemos que armar el sistema educativo para una educación permanente, desde el embarazo de la madre hasta la infancia, la adolescencia, etcétera, hasta la vejez. Yo tengo que seguirme instruyendo, ¿no? Aprendiendo de cosas. Entonces, está toda la escala del desarrollo de la vida como un tema. Otro tema importante es que, acompañando el planteamiento de lo local y lo global que hizo Edgar, es importante lo central y lo periférico. Nosotros no conocemos las regiones periféricas de nuestro país porque hemos acumulado todo el análisis aquí en nuestros centros. Entonces tenemos que hacer eso. Mi planteamiento es que debemos producir observatorios regionales en todos los sentidos dirigidos a la educación, entendiendo, como lo estamos entendiendo, que la educación es totalizante, que trabaja con una gran complejidad y trabaja con muchos temas, pero que haya observatorios en todas las regiones
y ya ya hay una propuesta del diseño de ese observatorio que no añadimos para no quitar tiempo. Y además que hay profesores que han dado pautas enormes para lo que es el proceso dialogante de la educación, poniéndome en los terrenos de Zuviría, el proceso dialogante de la educación. Me perdí expresar una experiencia que yo tengo. Yo soy arquitecto y trabajé mucho en el tema de arquitectura como docente. Y en el tema de arquitectura, se trabaja por proyectos. Entonces, fundamentalmente, cuando vine a otra tarea en diferentes sitios, países de América Latina, yo no dictaba las clases. Los alumnos escogían, miraban la propuesta, hacían las observaciones del caso y entonces se revisaba el plan de trabajo. En ese plan de trabajo cada uno escribía su interés. A mí me interesa trabajar este tema. Entonces, y podían ser 1 o 2 estudiantes sobre ese tema. Entonces, yo les daba la bibliografía, les apoyaba para la presentación de la clase, pero ellos dictaban la clase. El mejor proceso de aprendizaje es que el profesor se separe, a no ser que sea un catedrático excelente, el profesor se separe del interés de la cátedra y le dé gran importancia al aprendizaje de sus alumnos. Entonces ellos presentaban la clase se discutía entre todos los alumnos, a veces se designaban personas comentaristas especiales y ya cuando terminaba la cátedra ellos evaluaban el curso, evaluaban a sus compañeros, se completaba todo el proceso. Ellos dictaban las clases, discutían sobre los contenidos de la clase y además evaluaban al expositor y eso formaba parte de la calificación docente del curso. Eso es cambiar totalmente el sistema de trabajo. Ahora, yo estaría feliz, yo estoy tomando aquí a través tuyo las notas de las observaciones, yo estaría feliz por recibir los correos de todas las personas y para mí sería excelente recibir una correspondencia en estos próximos 2 o 3 meses en la cual estoy ajustando el documento en su parte final. Y está ahí ya el documento en su índice para que ustedes me ayuden, del tomo 3. Ya. Gracias. Mire, Bueno. el tomo 3 está allí, tiene las directrices del nuevo sistema educativo colombiano. Seguimiento a los procesos de evolución cultural del contexto educativo. Dinámica educativa. Derecho, deber y responsabilidad. Derecho, deber y responsabilidad. Modelos pedagógicos alternativos en función de la complejidad. Una tarea ineludible, comprender y ejercer con creatividad y flexibilidad la comprensión y los conocimientos en función de la vida humana. Y el rol del compromiso de la Universidad Contemporánea leyendo a Antanas Mockus. Y la contraportada del libro Pensar la Universidad, la contraportada del libro de Pensar la Universidad de Antanas Mockus, trae un artículo interesante. Dice, se va a producir una implosión en la universidad debido a los cambios que se van a producir. Y entonces él plantea una pauta para sostener esos cambios. Y los cambios es el impacto biotecnológico que puede permitirnos a veces llevarnos a olvidarnos de la dignidad del ser humano, de la persona. Es decir, que la tecnología puede invadirnos tanto que nos permite olvidarnos de la dignidad de la persona. Ese tema lo resume Antanas Mockus en la contraportada de su libro y va a ser parte interesante de la parte final, porque en la parte final vamos a incluir el tema de la bioética y la resiliencia como formación inicial de todos los niños para poder buscar el desarrollo, pero al mismo tiempo vencer sus problemas que tengan, justamente iniciándolo en el concepto de resiliencia. Eso
Y entonces, claro, los actores institucionales de la educación, la familia y sus despliegues existenciales. Obvio, la familia es el primer maestro del Estado, su configuración y su propósito educativo. La sociedad civil, su definición y su rol. Por eso es tan complicado el problema. La producción y sus demandas de conocimientos, comprensión y competencia. Los educadores, su formación, su calidad, su responsabilidad. El poder transformar de los educadores. Me estoy apoyando un poco en Teodoro Pérez sobre la responsabilidad y el poder transformador de los educadores, porque allí tenemos una batalla que ganar para desarrollar nuestros propios maestros y nuestros propios educadores. Y claro, entramos a la matriz del nuevo sistema educativo, las fases de la vida y los tiempos del aprendizaje, embarazo e infancia, pubertad y adolescencia, juventud y adultez inicial, el espacio del ciudadano, el desarrollo individual y colectivo y la perspectiva de la vida. Y hay una cosa importante, me refiero, profesora, a lo que escuché a usted como docente. Yo leí un libro recientemente de un profesor de la Universidad Nacional que trataba 10 temas basados en las tesis de grado de los estudiantes maestros de la Universidad de Antioquia. Y me asombré del problema, cómo se trataba la adolescencia en ese momento. La trataba como si fueran unos, de por sí, como si fueran unos delincuentes. Esa era la visión que se registraba allí en ese artículo. Y el problema es que nosotros no hemos resuelto el problema de la adolescencia. La maternidad precoz es que no lo hemos sabido resolver. Es decir, la adolescencia es todavía un tema difícil para nosotros. Y el ejercicio de los saberes, del sentir y del hacer, con sus ámbitos institucionales, los conocimientos, las disciplinas, la expresión, las artes y la competencia operacional. Yo me encontré en un seminario que se hizo por parte del Ministerio de Educación en Ibagué, que no consideraban su excelente potencial de formación musical que tenían. Ignoraban ese hecho educativo, no lo registraban en su cuenta de transformar la educación del Tolima. Y si hay alguien que tiene cierto equilibrio entre lo que es aspectos musicales, artes y aún el deporte, es el Tolima. Bien, entonces, claro, el rol de la universidad con el total del sistema educativo, la complementariedad de la universidad y las instituciones tecnológicas y un punto que para mí es vital, el rol del SENA, su concepción y su consolidación institucional. Para mí es importante para armar el sistema. Eso es, entonces, en algún momento yo hago llegar este índice a los presentes acá para que entre todos trabajemos aprovechando la oferta que nos hace la academia, seguir trabajando un poco en el tema de educación. Ustedes han trabajado siempre en ese tema, ¿no? Me parece excelente y les agradezco mucho su presencia y sus aportes. Bueno, muchas gracias por sus... Muchas gracias por su participación.